La fraga es un tapiz de vida apretado contra las arrugas de la tierra. Un ser hecho de muchos seres. A día de hoy, cuando hablamos de animación española, no hay ninguna duda de que la zona en la que se tiene el mayor monopolio es en Madrid, nuestra capital, ya que allí se encuentran los tres mayores estudios actualmente. Ilion, que tras ser adquiridos el año pasado por Skydance, trabajan ahora para John Lasseter; Lightbox, los creadores de Tadeo Jones, la mayor franquicia cinematográfica animada del país; y Spa Studios, que han logrado gran fama con su película nominada al Oscar Klaus. Por supuesto, también estamos viendo emerger a nuevos estudios en otras zonas de España, como Core Animation en Guadalajara, La Tribu en Valencia o The Cinclad y Apollo Films en Navarra, sin olvidar a compañías más independientes como Único o AMPA. Pero a lo que quiero ir con todo esto es que es sorprendente lo distinto que es este panorama a cómo estaban las cosas hace una década, cuando el monopolio no estaba en Madrid, sino en mi comunidad autónoma, Galicia. Y es que en los 2000, los dos estudios más grandes de España se encontraban aquí. The Filmax Animation, también conocida como Bren Entertainment y hoy en día llamada Fonsagrada Productions, ya hablé hace algunos años, en este vídeo algo desactualizado, pero hoy quiero hablar del otro estudio, que verdaderamente era el más grande de los dos. Digra Films. Es un nombre que actualmente sonará a muy poca gente, pero que en los 2000 eran todo un titán de la animación patria, y cada vez que estrenaban una película se la trataba esta como todo un evento, por lo menos aquí en Galicia. Fueron el primer estudio español en producir películas de animación por ordenador a gran escala, trajeron grandes avances tecnológicos y ahora han caído en el olvido. Pero aquí estoy yo, para recordarlos hoy. Esta es la historia de Digra Films, y de cómo durante la década de los 2000, múltiples recortes y problemas económicos les impidieron convertirse en el Pixar gallego. Nuestra historia comienza en A Coruña, en 1987, donde un equipo de artistas infográficos se reunirían para formar el entonces llamado Grupo Orballo, con Manolo Gómez y Ángel de la Cruz a la cabeza. A lo largo de los finales de los 80 y la década de los 90, realizaron diversos proyectos infográficos que traerían distintas innovaciones al mundo digital español. En 1991 crearían los primeros interactivos táctiles, en 1995 las primeras páginas web de Fenosa y la TVG, y por los mismos tiempos el prototipo Santi, precursor de Google Maps. También en los años 90 fundarían Filloa Records, una división dedicada al desarrollo de CD-ROMs, y en 1996, bajo esta marca, estrenarían Bicho, un videojuego para ordenadores en el que controlabas a, valga la redundancia, un bicho, a lo largo de la casa de una familia. Se trataba de un simulador bastante avanzado para su época y fue un éxito en crítica y ventas, llevando al equipo a muchas entregas de premios de videojuegos en las que ellos eran la única empresa independiente. Oh, y también fue muy pirateado. Esto, sumado a un intento fallido de abrir un estudio de animación tradicional y a la revolución que en aquel entonces había supuesto Toy Story, hizo que el equipo decidiera lanzarse a producir un largometraje de animación. Bueno, primero iba a ser un corto, pero al final decidieron atreverse con un largo ya que tenía más encaje comercial. También primero iba a ser en 2D, luego decidieron que sería con personajes en 3D y los fondos en 2D, pero finalmente quisieron hacerlo todo en 3D. Sería el proyecto animado más ambicioso hasta la fecha, no solo en Galicia, sino en toda España. En 1997 comenzó el desarrollo de la que se llamaría El Bosque Animado. El concepto de la película era simple, de la misma forma que películas animadas como Mulan representaban la cultura de China, o El Príncipe de Egipto la de Egipto. El Grupo Orballo quería mostrar al mundo la cultura gallega, adaptando libremente el famoso libro de Wenceslao Fernández Flórez del mismo nombre, y concretamente las historias de sus animales. El proyecto se presentó en varios festivales tanto de cine como de tecnología, concretamente en SIGGRAPH, donde Pixar también presentaba sus proyectos, y allí fue donde descubrieron lo verdaderamente innovador que era lo que estaban haciendo, ya que El Bosque Animado no solo era la primera película de animación por ordenador de España, sino también de Europa. Hasta que al año siguiente, en 1998, Valeuco estrenaría Megasónicos, quitándoles ambos puestos. Pero El Bosque Animado sí que fue el primer proyecto de animación por ordenador de Europa y España con un estreno a gran escala. Y esto, sumado a que actualmente todos preferimos hacer como que Megasónicos es algo que no existe, casi que creo que El Bosque Animado es mucho más merecedora del título de Toy Story europeo.
Enseguida la película captó la atención de mucha gente, tuvo grandes preventas, el programa media de la Unión Europea invirtió mucho en ella y hasta los estadounidenses hablaron de la cinta en la CNN, ¡wow! Durante la producción de la película, una de las mayores preocupaciones del equipo era captar con el mayor detalle y mimo posible la belleza de la naturaleza gallega. La película está situada en la desaparecida Fraga del Cesebre e hicieron extensos viajes a bosques, pazos y lugares como el Parque Natural Fragas do Eume para tomar referencias fotográficas de nuestros ecosistemas en diferentes climas y horas del día. Desarrollaron un programa que, con una serie de coordenadas, calculaba la hora del día y el clima y los proyectaba directamente en los escenarios en 3D. Al igual que con las producciones de Pixar y DreamWorks, los modelos eran primero fabricados en barro y luego se escaneaban en el ordenador, donde se les colocaban sus esqueletos. Y al ser esta una película con un gran número de texturas y efectos complejos, tuvieron que desarrollar al mismo tiempo programas con los que poder hacer simulación de líquidos, de tejidos o de pelo. De hecho, El bosque animado tiene el distintivo de ser la primera película de animación por ordenador con un protagonista recubierto de pelaje, ya que se estrenó varios meses antes que Monstruos S.A. Sin embargo, el mayor reto de todos para el equipo fue la propia animación de personajes, ya que al haber en España muy pocos animadores que supieran animación 3D, tuvieron que contratar animadores tradicionales y, partiendo de la interfaz del Maya, desarrollaron un programa que les permitiera a estos animar a los personajes sin tener experiencia previa en el mundo infográfico. Concretamente, el director de animación de la película fue Julio Díez, que hasta entonces había trabajado como animador en el estudio madrileño de subcontratación Alfonso Productions, que había animado para series de Cosgrove Hall como Danger Mouse o El Conde Pátula y películas europeas como El viaje mágico o la peli esa de los perros que reseñó Fistroman. ¿No os dio de mamar? Respecto al guión, Manolo Gómez quería hacer una película que no solo gustara al público infantil, sino que también tratara temas complejos y tuviera diálogos inteligentes para atraer al público adolescente y adulto. Así, mientras los niños se entretenían con personajes como las moscas o la luciérnaga Lucy, cuyo humor era más visual y centrado en el slapstick clásico, los más creciditos encontraban interés en los diálogos de los árboles y los mensajes ecologistas y de crítica social de la película. En un principio, la única película que tenían como referencia era Toy Story, pero a lo largo de la producción se estrenarían otras como Ants, Bichos o especialmente Chicken Run, que les influenciarían para desarrollar el guión. Otra importante influencia fueron los Simpsons. Yo veo como mi hija de 7 años ve cada día Los Simpson y sin embargo de la mitad de las cosas no se entera. No obstante, le parecen simpáticos los propios dibujos y muchos de los planteamientos que hacen. Además, se siente en cierta medida ligada a cosas que dicen los niños y es una serie que se ha calificado para adultos. No es que sea cosa de mi hija, me he preocupado de hacer un sondeo entre la familia y otros niños ven igualmente Los Simpson. O sea que el que les llame la atención es un fenómeno bastante compartido. Así que, del mismo modo que es difícil hacer algo que guste a todos, también es difícil a priori plantearse algo que vaya a ir dirigido a un público determinado, y más después de la experiencia de Lasseter y la factoría de Spielberg. La pretensión es crear una película para todos los públicos donde se encuentren elementos atractivos para todos. Para cuando faltaba un año para el estreno de la película, ya habían atraído a muchos inversores españoles. CaixaNova, Televisión de Galicia, Disney distribuiría la película en España, pero curiosamente el mayor inversor fue Antena 3, hasta tal punto que la película empieza con el logo de Club Megatrix, lo cual me hace cierta gracia. Es como si, yo que sé, Tadeo Jones empezara con el logo de Boeing. También cuando faltaba un año fue cuando el grupo tomó el nombre de Digra Films, dejando claro que harían más películas después del Bosque Animado. También alrededor de esa época comenzó la promoción de la película, poco común para una cinta española en aquel entonces. Aparte de contar con una página web llena de información, arte conceptual y juegos, y de que los trailers de la película se proyectaran en cines desde enero antes de todas las cintas de Disney, abrieron una exposición llamada Paso a Paso, que comenzó en Galicia y recorrió toda España, en la que se mostraban al público los modelos de arcilla y demás arte conceptual de la película, a la vez que se les explicaba el proceso de hacer una película de animación digital. Y cuando la película finalmente se estrenó el 3 de agosto de 2001, ¿qué tal estuvo? Pues, en mi opinión, es una película muy encantadora, memorable e incluso original para su época. La principal historia del libro que adapta es El peregrino enamorado, la historia de Furacrollos, Furi para los amigos, un topo tímido y asustadizo que no se atreve a confesarle su amor a una topita llamada Linda, pero que eventualmente se tendrá que aventurar y salvarla a ella y a sus hermanos topos después de que son capturados por humanos, adentrándose en su pazo con la ayuda de unos ratones, pero al mismo tiempo se adaptan otras, la Fraga del Cécebre, la historia de los árboles, el pueblo pardo, las moscas, la lucecita pálida, Luz y la luciérnaga, y los nombres de los dos humanos, el señor y la señora Dabondo, están sacados de la historia Primavera en el Pazo.
La forma de la que el guión está escrito es que la trama principal es la de Fury, mientras que las otras historias son subtramas que en un principio no parecen estar conectadas con la principal, pero que a lo largo de la cinta se irán entrelazando. Es una estructura muy única, las únicas otras películas animadas que se me ocurre que la utilicen son Canta y hasta cierto punto Hoodwinked, y le da mucho sabor, pero para mí lo que verdaderamente da sabor a esta película es la forma de la que representa Galicia. De la misma forma que un italiano se siente orgulloso de ser, bueno, italiano cuando ve Luca, yo siendo un gallego me enorgullezco bastante viendo esta película, viendo la forma tan bonita de la que representa nuestra cultura gallega, desde los pazos y la fraga, nuestro árbol el carballo o el hecho de que los ratones sean cubanos que se han mudado aquí a Galicia, algo que la película aprovecha para hacer una referencia a la intrínseca relación que han tenido Cuba y Galicia a lo largo de los años. De hecho, yo mismo tengo familia en Cuba, supongo que debería de haber dicho eso en la reseña de Vivo. ¿Sabes? Se agradece ver una película de animación que no muestre la zona toro, paella, sevillanas de España y se vaya más al norte. Aquí el ambiente es completamente diferente y no se nos representa casi nunca. También creo que se ha conseguido lograr un buen balance entre las cosas que gustarán a los niños y las cosas que gustarán a los adultos. Mientras que personajes cómicos como Lucy la Luciérnaga o las moscas adaptan muy loablemente gags visuales y rutinas clásicas de los Looney Tunes, Tom y Jerry y Mickey Mouse al 3D, un año antes de que Scratch the Ice Age hiciera su primera aparición, por cierto, tramas como las de los árboles tienen diálogos inteligentes y en cierta medida profundos. ¿Qué tiña dentro? Que máis? Couza. Que máis? Morte. Xa estaba morto. Sempre o estivo. Y la cinta tampoco teme a ponerse oscura. El señor y la señora Dabondo quieren a los topos para diseccionarlos y hacer abrigos con sus pieles, y hay una secuencia muy bien dirigida en la que uno de ellos muere. Sí, en serio. El plato fuerte, sin embargo, creo que es la banda sonora. No solo las dos canciones de Luz Casal, que son un temazo, una de ellas se llevó el Goya a Mejor Canción Original, sino en especial la música instrumental compuesta por Arturo Cres, que, y lo digo sin exageraciones, me parece una de las mejores bandas sonoras de una película de animación. Utiliza la música tradicional gallega y, al ritmo de gaitas, crea una atmósfera puramente galaica. Es una música que no he visto en ninguna otra película de animación y es maravillosa. Y por supuesto, es importante mencionar el drama del señor Dabondo y su tesis. É o único animal que me falta para acabar a tese. Non me falta máis que disecar unha toupa para acabar a tese. Querida, ti tes moitas toupiñas, eu só necesito unha para acabar a miña tese. Por favor. A miña tese, perdín a miña tese. No obstante, no es una película perfecta, tiene varios problemas. El primero es la falta de un personaje humano que contrarreste la crueldad de los señores Dabondo. Si bien creo que la película logra evitar el problema de otras cintas animadas ecologistas como Ferngully o el Lorax de incrustarte su mensaje medioambiental hasta el gaznante, sí que echo en falta un humano que muestre que no todos somos crueles con la naturaleza. En un principio creerías que personajes como el viejecito que acompaña al señor Dabondo o la criada del Pazo cumplirían este papel, pero luego ves a uno cazando topos y a la otra fumigando el Pazo y resulta que no. También hay una escena en la que intentan mostrarte a través de flashbacks como que Fury y Linda tuvieron una relación amorosa muy profunda, cuando Fury realmente nunca se atrevió a hablar mucho con ella y compartieron poco tiempo juntos. La relación entre Fury y Linda no me parece mal escrita y de hecho las escenas en las que están juntos son muy adorables, pero encontré este momento innecesario. Pero claro, el mayor problema que tiene esta película es que, bueno, visualmente no ha envejecido muy bien. Vamos a ver, al César lo que es del César. Para 2001 y especialmente teniendo en cuenta que la película costó tan solo 4 millones de euros, un presupuesto ínfimo cuando lo comparamos al de las películas de Pixar y DreamWorks, esta animación es muy impresionante y de hecho creo que hay aspectos que no han envejecido mal. Los colores son vibrantes, la fraga está muy cuidada y personajes como Lucy o las moscas tienen un diseño caricaturesco muy bueno. Las texturas del pelaje en los topos y del agua en ciertos planos son muy avanzadas para la época y en concreto los árboles creo que aún lucen bien a día de hoy, tanto en sus texturas como en su animación aún se ven muy bien,
Pero luego tienes otros elementos que se nota un montón los años de esta producción. Los movimientos de los personajes siempre tienen un toque algo robótico, los efectos de líquidos, explosiones y la simulación de tejidos ha envejecido fatal, y personajes como los humanos o la gata morriña... Sí, de nuevo para su época era sorprendente, pero hoy en día el tiempo no ha sido bueno con el bosque animado. Sin embargo, aún creo que es una película muy icónica que creo que a día de hoy es parte de la cultura gallega. Quiero decir, si fuiste un niño gallego en los 2000, de cajón has visto esta película. O la tenías en DVD, o la tenían en tu cole, o la viste en una excursión organizada por CaixaNova. A mí de pequeño me encantaba, la veía todo el tiempo, le tengo mucha nostalgia y creo que frases como «Que el hombre te ignore, amigo Carballo» nunca van a salir de mi cabeza. La película fue un éxito de crítica y taquilla en España, fue una de las 10 películas españolas más vistas del año y se llevó 2 Goyas, el que ya mencioné anteriormente y obviamente el de mejor película de animación. En los mercados internacionales tendrían que esperar hasta 2003 para verla, cuando se estrenaría en zonas como Portugal, Italia, Francia o Alemania y eventualmente superaría el 1.000.000 de espectadores. Ante estos resultados, Digra tenía vía libre para continuar haciendo pelis animadas, y mientras estuvieron los siguientes años trabajando en su segundo largometraje, hicieron algún que otro proyecto pequeño en el medio, como un corto, Taxia, que estrenarían en 2002 y del que hablaré en un poco, y El Señor de los Mosquis, unos especiales realizados con la participación de Manos Unidas y protagonizados por las moscas del bosque animado, que explicaban al público infantil el problema de la globalización de una forma muy sencilla y didáctica, y a su vez tenían un humor muy simpático. Estrenaron 3, La Comunidad de los Mosquis en 2003, Los Dos Tarros en 2004 y El Retorno de la Ley en 2005. ¿Qué pasa? Por aquella época El Señor de los Anillos estaba muy de moda, ¿vale? Bueno, al caso, ese 2005 también sería cuando estrenarían su segunda película, El Sueño de una Noche de San Juan. He de empezar diciendo que de esta película no tengo tanta información como del bosque animado. No entiendo por qué, pero mientras que los DVDs de esta y de Espíritu del Bosque están hasta arriba de extras explicándote con todo lujo de detalles qué sucedió tras las cámaras, incluso incluyendo entrevistas a los actores de doblaje, algo que rara vez se hace. ¿Recordáis cuando José Luis Angulo lo entrevistaban por su gran trabajo profesional y no por haber sido forzado a dirigir un doblaje con Chenoa y Mario Vaquerizo haciendo intrusismo laboral? El DVD del Sueño de una Noche de San Juan lo único que tiene es un tráiler y ese corto gore de Taxia de una abuela confundiéndose a unos adolescentes por gallinas y degollándolos con un montonazo de sangre, que me traumatizó de peque. Dicho esto, el desarrollo de la película comenzó a finales de 2002, cuando Manolo Gómez estaba luchando contra un cáncer de colon del que eventualmente se recuperó. En aquellos tiempos, una de sus pocas formas de escapismo era creer en utopías, soñar con cambiar su vida o la de su entorno, y a partir de aquí llegó a la realización de que a día de hoy en nuestra sociedad materialista, la gente ya no soñaba tanto como antes. Surge así la idea de una película con la que quería mostrar al mundo que soñar no solo podía mejorar la vida de uno, sino también beneficiar al mundo entero. Y con este concepto, el del mundo de los sueños y el deseo de querer homenajear las fiestas de las hogueras de San Juan de Galicia, nace El Sueño de una Noche de San Juan. La idea era sencilla, la historia se situaba en el presente, 400 años después de la obra original de Shakespeare, El Sueño de una Noche de Verano, y quería mostrar cómo sus personajes habían evolucionado tras esta, algunos para bien, pero la mayoría para mal, olvidándose de soñar y por consecuencia de la existencia del mundo de fantasía. Para plasmar este mundo de fantasía, los artistas en Digra decidieron inspirarse en el movimiento del Art Nouveau, donde los escenarios y diseños de la película beben de artistas como Gaudí, Dalí o Klimt. En cuanto al apartado técnico, un gran reto de esta película era que la gran mayoría de sus personajes eran humanos, con controles de músculos y huesos mucho más complejos que los del bosque animado, hasta tal punto que algunos personajes llegaban a tener hasta 700 u 800 controles distintos. Además, se necesitaban programas complejos para la simulación de tejidos, pieles y en especial pelo, donde se desarrolló un programa entero para acentuar el realismo de los cabellos. Pero el mayor desafío para los animadores fue sin duda alguna el Duende Perecho, que con su espontaneidad y su energía necesitaba estar animado con mucha expresividad y contar con movimientos
movimientos rápidos y precisos. Para ello, se realizaron numerosas pruebas para ver qué animador de Digra desarrollaría mejor su personalidad. El director de animación, por cierto, volvió a ser Julio Díez, que terminaría siendo el director de animación de todas las producciones de Digra. La película tuvo un gran paseo por el Festival de Cannes, donde logró venderse a 65 países, y su doblaje, dirigido por José Luis Gil, contó con actores de Aquí no hay quien viva. Sin embargo, no lograron que llegara a Estados Unidos, pero al igual que con El bosque animado, sí que consiguieron que Disney la estrenara en España, y además de los típicos inversores españoles, la película acabó siendo coproducida con Apia Films, una productora portuguesa que tenía las mismas pretensiones que Digra, pero que, según he visto, esta acabó siendo la única película que hicieron. Al igual que con El bosque animado, a un año del estreno de la película se abrió una exposición llamada Oniria, Atrévete a soñar, que comenzaría en mi ciudad Vigo y viajaría por toda España. Al igual que con Paso a Paso, contaba con imágenes, arte conceptual y modelos de arcilla y mostraba al público el proceso de desarrollar una película de animación digital. Esta se sumó a una campaña de marketing gigantesca, aún más grande que la del bosque animado, con figuritas, esos libretos de Pintamanía, ¿os acordáis de ellos? ¡Qué nostalgia! Y unos peluches algo turbios. Finalmente, la película se estrenaría el 1 de julio de 2005. ¿Qué tal estuvo? Pues, por mucha pena que me de decirlo, ya que era una película que de pequeño me encantaba, donde El bosque animado me pareció una película encantadora y memorable, El sueño de una noche de San Juan me parece una cinta caótica, confusa y no muy bien planteada. Su principal problema es que asume que el público ya conoce la historia del sueño de una noche de verano, por lo que te lanza a este mundo y a estos personajes sin ningún tipo de contexto. Se supone que Helena es una princesa y su padre Teseo es un rey, pero nunca nos explican de qué exactamente. Ambos viven en un palacio en una ciudad en la que parece que hay solo otras 15 personas y todos sus habitantes se burlan de él. A lo largo de la película suceden muchas cosas que nunca se explican y que me dejan rascándome la cabeza, y la propia aventura es bastante aburrida. La mayoría de los escenarios del mundo de los duendes y las hadas están vacíos o tienen unos colores muy feos y en ningún momento me atrapan. Tampoco me gustan los dos protagonistas. Helena es muy arrogante y maleducada y siempre está mangoneando a Lisandro y no entiendo qué le ve este. La película quiere que deseemos que Lisandro consiga hacerse con el corazón de Helena, pero el único motivo que nos da es que su otro enamorado es el villano. Fuera de eso, nunca hay química entre ambos. De hecho, en un momento de la película en la que Helena se separa de Lisandro por accidente, este se pone a coquetear con unas hadas, y este es el protagonista que queremos que triunfe. También hay intentos de meter elementos modernos que no funcionan, como un rap. Bienvenidos al país de los sueños, yo soy el Río Perón, de los sueños dueño, fuente de inspiración, seductor risueño, experto en bebedizos, encantos, conjuros, embrujos y hechizos. Y el villano Demetrio es muy genérico, es el típico hombre avaricioso que lo único que quiere es dinero. Todo culmina en un clímax final desastroso con una edición rarísima y muchos errores de continuidad. Los personajes de repente están en un plano y al siguiente desaparecen, casi todos son primeros planos y no tienes ni idea de dónde están, cada toma dura solo unos pocos segundos y al final todo es un lío y no te enteras de nada de lo que está sucediendo. Y la película acaba con el villano siendo acosado por unas brujas mientras que el elfo perecho lo mira y se ríe. Eso no ha envejecido nada bien. Otra cosa que no ha envejecido nada bien es la animación. Si bien esta película fue algo más cara que El bosque animado, costó 8 millones de euros, creo que ha envejecido peor. Hay algunos planos que se ven bien, como este de una tortuga volando y varios escenarios del mundo fantástico, pero los demás sets se sienten o vacíos o muy simples, tienen una paleta de colores que, como ya dije, a mi gusto son muy feos, y muchas de las texturas sencillamente no lucen bien. Al querer hacer una película con muchos escenarios, han acabado haciendo que estos estén poco trabajados, a diferencia del bosque animado, que sucedía en un espacio reducido, pero eso les daba más tiempo para trabajar más los escenarios y dotarlos de detalles y color. Pero creo que el principal problema es que todos los personajes son humanos, con texturas que a día de hoy lucen plasticosas y movimientos algo toscos, además de que hay un gran contraste entre personajes con diseños más realistas como Helena o Lisandro, con personajes más caricaturescos como Oberón o Demetrio. Es cosa de ver este plano en el que Helena y Oberón se están hablando. Aparte de que a Oberón no se le ve la pupila del ojo, lo que crea un efecto bastante raro, parece que los dos son personajes de películas diferentes. Y luego ya tienes a personajes como las brujas, la transformación final de Demetrio o los habitantes de la ciudad que son sencillamente perturbadores. La animación estaba bien para su época, pero ha caducado mucho. El único personaje que creo que aún luce bien es Perecho, que tiene un diseño muy chulo y sus movimientos rápidos y caricaturescos están muy logrados. Dicho esto, la película sí que tiene aspectos positivos. Hay algunos gags simpáticos como una aparición del Minotauro de Picasso o esos instrumentos vivientes, uno de los cuales es una gaita, por cierto, que cantan tiempo, falta poco tiempo. Quizás lo más memorable de esta película. El doblaje también me parece muy bueno. Perecho y Oberón tienen la voz de Sara Vivas y Juan Perucho
respectivamente, y ver a Bart Simpson y a Peter Griffin juntos en una peli tiene su gracia. Además, me gusta el personaje de Perecho, es un comic relief simpático, al igual que Oberón, con el que es fácil empatizar con su dilema de no haber logrado que Elena soñara. Yendo a esto, creo que el mensaje de la película es muy bonito, la intención del equipo de Digra de glorificar a los soñadores es muy noble, y de hecho el final con el padre de Elena a las puertas de la muerte sí que me parece muy bueno. A diferencia de otras películas de animación que utilizan el cliché de la muerte falsa para manipular emocionalmente al espectador, aquí puede verse que se ha hecho con total honestidad y que Manolo Gómez quería plasmar aquello por lo que él había pasado. Es un proyecto muy personal que hizo como último suspiro de creatividad cuando creía que se acercaba a su posible muerte, que afortunadamente no fue así. Y sin importar la calidad de la película, esto de nuevo hace que el mensaje sea muy noble. Es por ello que me da algo de pena haber sido tan duro con ella, no me parece una buena película, pero es obvio que su corazón estaba en el lugar adecuado y eso es muy admirable. De todas formas, la cinta sí que fue bien recibida en su época, tanto en crítica como en taquilla. Tuvo un gran recorrido por Europa y Latinoamérica a lo largo de 2005 y 2006, y al igual que con El Bosque Animado, se llevó el Goya a Mejor Película de Animación. Tras esto, a la vez que Digra puso en marcha su tercer largometraje animado, con un estreno planeado para 2007, también decidieron comenzar con algo completamente nuevo, un largometraje en live action, lo cual es extraño, no sé, es como si, yo que sé, Laika de repente se pusiera a hacer pelis en live action. Un momento, ¿cómo que van a hacer pelis en live action? Se llamaría Los Muertos Van Deprisa y estaría dirigida por Ángel de la Cruz, que había sido codirector junto a Manolo Gómez de tanto El Bosque Animado como El Sueño de una Noche de San Juan. La película, una comedia que narraba la historia de una pesquera cuyo camión se detenía en medio de un pequeño pueblo gallego, bloqueando la entrada a su cementerio justo el día en el que iba a haber un importante funeral, comenzaría su rodaje en 2006... y a sus 5 días este se detendría. Manolo Gómez paró el proyecto justo cuando su rodaje ya había empezado y ni siquiera se presentó para dar explicaciones, lo que causó un revuelo gigantesco entre los actores del equipo, casi tan grande como el de los habitantes del pueblo en la propia película. Eventualmente Manolo se disculpó y explicó que decidió detener el proyecto porque varios inversores habían fallado y quería permitirles continuar con la producción sin la ayuda de Digra. Ya habían tenido problemas económicos parecidos durante la producción del Bosque Animado y estos problemas continuarían hasta el fin del estudio, pero no nos precipitemos. También decidió dimitir de su puesto de presidente de la Academia Gallega del Audiovisual, ya que no le pareció justo seguir después de lo que acababa de hacer. Ángel de la Cruz abandonó Digra para poder continuar la producción de la película con otra productora, que eventualmente sería Perro Verde Films, y finalmente Disney la estrenaría en 2008 y sería un fracaso en taquilla. Afortunadamente, más tarde Ángel de la Cruz escribiría otra película de animación, Arrugas, y esta sí fue aclamada mundialmente. Dejé de trabajar para la empresa porque quería sacar adelante mi película. Aquello terminó mal, pero de forma fortuita. Yo solo puedo hablar bien de Digra porque hizo que la animación gallega se ganase una fama y se reconociese esta tierra por sus películas. En 2007, Digra estrenaría el corto El Bufón y la Infanta, sobre los cuadros del Museo del Prado cobrando vida. Es un corto muy simpático, con su concepto y sus gags visuales me parece comparable a cortos de Pixar como Nick Nack, El Juego de Gary o Pajaritos. Fue nominado a Mejor Cortometraje en los Goya, pero no ganó. Oh, y también hicieron este anuncio para Páxinas Galegas. ¿Quién iba a decir que nuestro negocio llegaría tan lejos? Ya te digo. Páxinas Galegas, llegarás muy lejos. En cuanto al tercer largometraje animado del estudio, tuvo que retrasarse hasta 2008, y por esas épocas anunciaron un plan para estrenar una nueva película de animación cada año hasta 2011. En 2009 estrenarían una película navideña llamada Holy Night, en 2010 una película llamada Objetos Perdidos, que por su concepto se parece mucho a esa película que se está haciendo ahora en México llamada Kingdom, y en 2011 estrenarían una película basada en el cuento mitológico del Asno de Oro. Pero antes de todo eso, ¿qué es de ese tercer largometraje? Pues se trataba de la secuela del Bosque Animado, Espíritu del Bosque. Un bosqueo por aquí, un bosqueo por allá. Mi deporte preferido es bosquear. Un bosqueo por aquí, un bosqueo por allá. Mi deporte preferido es bosquear. Aún tras el estreno del Sueño de una Noche de San Juan, era obvio que para Digra su franquicia estrella seguía siendo el Bosque Animado. Era su Toy Story, su Shrek. Ya lo dije anteriormente, después de su estreno fue una película que tuvo un gran recorrido por escuelas y se organizaron excursiones donde se llevaban a colegios a ver proyecciones de la película. Si te criaste en los 2000 en España y sobre todo en Galicia, lo más probable es que hayas visto esta película.
La gente seguía hablando del bosque animado y si ya habían hecho la serie spin-off del Señor de los Mosquis, lo más normal del mundo sería continuar con una secuela. Fue puesta así en marcha Espíritu del Bosque, con David Rubin, que ya había dirigido 2 de los especiales del Señor de los Mosquis, como director. La idea para esta película era hacer una secuela más dinámica y vertiginosa que la primera entrega, donde cada minuto estuviera repleto de acción y todo fluyera con rapidez. El equipo quería hacer una parodia del cine de terror, inspirándose en las cintas de Kubrick y Hitchcock, con una composición de planos llena de referencias a sus obras y una paleta de colores mucho más gris y apagada que la primera película, para enfatizar en el tono de terror. Los diseños de los personajes también fueron modificados. Si bien querían retener la estética de la primera película, Fury, Linda y compañía tenían que lucir algo más creciditos. Y donde en El sueño de una noche de San Juan el mayor reto fueron los personajes humanos, aquí el gran reto fue el pelo de los personajes. Esta secuela tenía muchos más personajes animales que la primera, El bosque animado, y la mayoría de ellos estaban recubiertos de pelo. Y fue una gran preocupación para el equipo de Digra que dicho pelaje luciera realista sin caer en el valle inquietante. Otro aspecto destacable de la animación fueron las mejoras en los esqueletos de los personajes, donde en El sueño de una noche de San Juan los personajes ya contaban con músculos y huesos recubiertos de puntos de control. Aquí a todo esto se le sumaron unos deformadores que les permitían a los animadores implementar mejor los 12 principios de la animación y jugar con el squash and stretch. Al igual que con El sueño de una noche de San Juan, el doblaje de la película contó con actores famosos como María Adánez, Trancas y Barrancas. Mi personaje es una mosca, pues que tiene buen corazón, pero que tiene una mala leche impresionante. Pues mi personaje es una mosca, pero no sé, no me siento muy identificado, ¿no? Porque mi mosca está un poco gorda y yo hago spinning, ¿sabes? Para tener unos glúteos perfectos. ¡No te has comido, imbécil! Y Luis Merlo doblando a Cebolo, que se supone que es un niño pero en serio. Es flipante la diferencia entre la voz que tiene en la versión gallega No habrá bichos ahí dentro, no. y la voz que le pone Vern de Vencinos Invasores en la española. No habrá bichos ahí dentro, ¿verdad? Esta también fue la primera película de Digra en tener un doblaje localizado para Estados Unidos, coproducido con la empresa hollywoodiense Fantastic Films, que también se encargaría de las ventas internacionales y que contó con voces como las de Sean Astin, Ron Perlman, Giovanni Ribisi y Angelica Houston doblando a la señora Dabondo. ¡Wow! A diferencia de las 2 películas anteriores del estudio, Disney no distribuyó esta película en España, aunque Disney Channel sí que fue uno de los inversores. La distribución cayó en manos de la distribuidora local Manga Films, hoy en día Vértice 360, que en aquel entonces había cogido un interés por el cine de animación y por lo tanto tuvo una promoción mucho menor comparada a las 2 cintas anteriores. Eso sí, trajeron de vuelta la exposición de Paso a Paso. La película se estrenó el 5 de septiembre de 2008 y es una de las primeras películas a las que recuerdo que le tenía genuino hype de pequeño. Ya lo dije, El bosque animado por aquellos años era una de mis películas favoritas y tenía muchas ganas de ver la continuación de las aventuras de Fury y compañía. También a día de hoy es la única película que he visto en cines en gallego porque la Xunta no quiere invertir en doblajes, jaja. Ai, e logo queixámonos de que cada vez falase menos galego normal, se non o difunden, manda carallo. De pequeño recuerdo que me gustó, me lo pasé muy bien con ella, pero a día de hoy siento decir que si bien me parece una mejora del sueño de una noche de San Juan, sigue sin parecerme una buena película. La cinta intenta retomar la estructura de la primera película, en la que la historia principal era la de Fury, mientras que luego había otras subtramas con otros personajes que a lo largo del metraje se iban entrelazando y al final todas culminaban en un clímax final en el que todos los personajes participaban. El problema es que la forma de la que esto está hecho aquí es un lío. Hay demasiados personajes y la película no sabe cuánto tiempo dedicarle a cada uno y al final todos están muy poco desarrollados. Además de estas subtramas, la única que está adaptada del libro original del bosque animado es la de El clan de los gatos, donde esta secuela nos introduce a esta pandilla de gatos que quieren hacerse con un buey, pero aparte de que estos personajes aparecen de la nada y no son muy interesantes, su trama se olvida después de una primera emboscada al buey y al final se siente más como relleno. Y eso que la película apenas dura poco más de 1 hora. También creo que el optar por un ritmo más ágil ha dañado bastante a la cinta. La primera película del bosque animado tiene un ritmo muy relajante y calmado, respeta la paciencia de su público y la acción no se intensifica hasta el clímax final. Aquí, sin embargo, la película va a toda pastilla y parece que se está apresurando para llegar al clímax. Otro problema que tengo son los cambios que ha habido en algunos personajes. Linda en la primera película era una topita muy tierna y su relación con Fury era muy adorable, mientras que aquí sin embargo es igual de mandona que Elena en El sueño de una noche de San Juan, y no me gusta nada la forma de la que siempre está mangoneando al pobre Cebolo, que solo quiere ayudar y unirse al grupo.
En el tercer acto, de repente Cebolo hace como este gran discurso de que se siente inspirado por Fury porque es una de las pocas personas que le hizo caso y lo trató como un amigo, pero durante la película compartieron muy pocas escenas juntos. Además, creo que se ha perdido mucha de la esencia gallega de la primera película. Por supuesto, la fraga y el pazo siguen ahí, pero el carballo y los demás árboles apenas aparecen y esa preciosa música de gaitas que tenía la primera entrega ya no está presente. Pero creo que el mayor problema es el humor. En la primera película del bosque animado, los personajes cómicos hacían rutinas clásicas de los Looney Tunes o los hermanos Marx. Por supuesto había alguno que otro chistes de pedos y eructos, pero no eran muy abundantes y hay que recordar que la película salió en 2001, cuando este tipo de humor aún no estaba muy abusado en el cine de animación. En esta secuela, sin embargo, casi todo el humor es escatológico. Las moscas Jojo y Cucú están todo el rato tirándose pedos y eructos y tienen una subtrama muy grotesca en la que son devorados por uno de los gatos e intentan escapar de su tripa, incluyendo una secuencia en la que te muestran su ano con todo lujo de detalles, y a eso se le suman otros momentos demasiado desagradables para mi gusto, como ver al señor Dabondo desnudo en la ducha, la emboscada al buey que es excesivamente violenta, o el clímax final, que he de decir empieza muy bien. La señora Dabondo es una villana muy buena y partes como cuando intenta cortar la cabeza a uno de los gatos con su motosierra, o esa toma de la motosierra volando por los aires ofrece tensión y hacen un buen uso del género de terror sin pasarse con el público infantil, pero luego tienes otras como que le lancen bolas de excrementos o que las moscas se metan dentro de su cuerpo y empiecen a darles golpes en su tripa, que sencillamente no... La animación, aún no habiendo envejecido bien, es una gran mejora de la primera película. Las texturas están mucho más trabajadas, los movimientos son más suaves, ahora los personajes humanos tienen granos, venas y poros en la piel, hay un buen uso del squash and stretch y los efectos están muy logrados, por lo que es una pena que los preciosos colores vibrantes del bosque animado hayan sido reemplazados por esta paleta de grises y oscuros muy fea. Y ¿sabéis qué? Me da pena que esta secuela sea tan fallida, porque tiene momentos y cosas muy buenas y si se hubieran arreglado estos problemas, podría haber sido una secuela incluso superior a su antecesora. Para empezar, esa crítica que tenía con la primera película de que no había ningún personaje humano al que le importara la fraga, aquí es solucionada. La señora Dabondo es la única que quiere acabar con el bosque, mientras que a los demás personajes humanos les da pena que esto sea así. De hecho, incluso se nos habla del padre del señor Dabondo como un hombre noble y amante de la naturaleza, que en una ocasión llegó a salvar a los árboles de un incendio. También creo que la película ejecuta muy bien su tono de película de terror para niños. Las referencias a clásicos del cine de terror son muy simpáticas, hay composiciones de planos muy buenas, y el uso de la iluminación en ciertas escenas como el enfrentamiento final con la señora Dabondo está muy bien hecho. La película tampoco teme a ponerse oscura, o sea, literalmente acaba con la señora Dabondo siendo encerrada en un manicomio. Además, el personaje de Cebolo también me gusta. El equipo de la película quería hacer un personaje para representar a todos aquellos niños menospreciados por sus compañeros y animarlos, siendo este el que al final se convierte en el verdadero héroe de la historia. Y por último, creo que el conflicto de la película es un progreso natural muy bien planteado de la primera entrega. Aquí la señora Dabondo quiere destruir el bosque entero para construir una carretera, por lo que Fury y sus compañeros no son los únicos afectados, sino toda la fraga. Y de hecho, es por ello que me da mucha pena que haya tan pocas escenas de los árboles en esta película, porque las que sí que hay son buenísimas. La escena dramática de la tala del árbol está fantásticamente dirigida y el monólogo del Carballo no solo es maduro, reflexivo y muy emotivo, sino que además creo que es lo más cercano a Pixar que ha hecho Digra. Fury, cada un de nós ten un destino, e cada destino é diferente. A nai natureza é sabia. As árbores deuno o inmenso poder de embelecer a paisaxe, de anunciar as estacións, de ser os pulmóns do mundo. Podemos tocar o ceo, pero nunca separarnos do chan. Todo ten unha razón de ser, Fury. Creme. E cal é? Algún día habémolo saber. Demostrache a túa amizade intentando axudarnos, pero agora como amigo pídoche que marches. Estarei tranquilo se sei que as toupas teñen un garda tan valente como a ti. Sempre vivirei no teu recordo e espero que ti tamén te acordes de mí. Non quixera deixar de ser a máis popular das árbores. Voute botar de menos, Carballo. E contar a vosa historia aló onde vaya. Nunca vos vou esquecer. Cada vez que as follas das árbores se abaneen sobre ti, saberás que son eu. Es triste que el resto de la película no sea así, porque de nuevo había mucho potencial. Y quizás fue porque la estrenó una distribuidora local y pequeña.
quizás porque la promoción fue inferior a la de las dos películas anteriores del estudio, o quizás porque su fecha de estreno a principios de septiembre no era muy buena, pero Espíritu del Bosque fue un fracaso en taquilla, no llegó a los 200.000 espectadores y tampoco recibió buenas críticas. En nada acabó bajo la sombra de otros estrenos de animación españoles del mismo año, El ratón Pérez 2 de Filmax y en especial El lince perdido de Candor Graphics, estudio que básicamente fue para Antonio Banderas lo que Amlimation fue para Spielberg en los 90. Esta última, de hecho, acabó robándole a el Goya a Mejor Película de Animación y para echarle más sal a la herida, se trataba de una coproducción con Perro Verde Films, la misma productora gallega que había rescatado Los muertos van deprisa. Hay que destacar, sin embargo, que esta película sí que se estrenó en Estados Unidos, pero fue directa de DVD y se estrenó con esta portada. ¡Dios mío! ¡Madre mía, Fury! Tras consumir estas setas sí que veo animado todo el bosque. No obstante, creo que el mayor golpe para Digra llegó al año siguiente, con el estreno de Planet 51, una película coproducida con Estados Unidos que tuvo un gran estreno en dicho país y en casi todo el mundo, y cuya animación era comparable a la de los grandes estudios. Si Digra antes había sido pionera en la animación por ordenador en España, ahora sus películas se habían quedado atrás y otras nuevas productoras del país los estaban superando. El mensaje era claro, necesitaban renovarse, y vaya que se renovarían con su cuarta película, Holy Night. El cuarto largometraje de Digra sería el primero del estudio en no estar basado en una obra previa. Dirigido por Juan Galiñanes, que ya había dirigido para Digra el corto antes mencionado del Bufón y la Infanta, esta película navideña tenía un concepto muy original. Toda la acción de la cinta sucedía en el rincón de la habitación de un niño la víspera de Navidad, donde en un lado está el Belén con los Reyes Magos y demás personajes de las Navidades españolas tradicionales, Caganer incluido, y en el otro están los juguetes más modernosos de Santa Claus y los duendes, más actuales y queridos por los niños. Al más puro estilo Toy Story, todos estos juguetes cobran vida cuando los humanos no los ven, pero ambos bandos se llevan mal el uno con el otro. Todos estos enfrentamientos llegan a su culmen cuando una oveja negra llamada Rita roba tanto al niño Jesús como el trineo de Santa, haciendo que los dos grupos se culpen el uno al otro, iniciando una gran batalla entre ambos, mientras que, por otra parte, un elfo y una pastora, los únicos que vieron a la oveja, deberán de unirse para rescatar al niño Jesús y al trineo y detener la batalla. Al igual que con las otras producciones del estudio, se trataba de una historia universal que implementaba elementos de la cultura española, en este caso la Noche de los Reyes y los Belenes, así como el clásico enfrentamiento entre Papá Noel y los Reyes Magos, donde los niños prefieren al viejito pascuero mientras que sus padres y abuelos intentan que se interesen también por los Reyes Magos con los que ellos crecieron. Es un concepto muy interesante y siendo un tema tan español, por supuesto ninguna otra película animada lo había tocado. De hecho, cuando llegó a Estados Unidos se les ocurrió venderla como una película cristiana. Sí, en serio. Pero como ya dije, el principal intento de Digra con esta peli era innovar en la animación española de la misma forma que en su día habían innovado con el Bosque animado, utilizando una nueva tecnología que en aquel entonces, gracias a James Cameron, estaba en auge. Dentro intro de Solo 3D... Eso es, Holy Night iba a ser la primera película española en 3D. Querían que fuera la primera película en 3D de Europa, pero N-Wave, los mismos que nos trajeron The Queen's Corgi, se les adelantaron con Vamos a la Luna, una peli sobre moscas en el espacio basada en la canción esa que suena en el juego del calamar. Para probar esta tecnología, utilizaron a los personajes de la película en una campaña publicitaria para Movistar, que sería una de las primeras en 3D y que se proyectaría en las navidades de 2008 antes de proyecciones en 3D de pelis como Bolt. Van a trabajar para Movistar. ¿Los tres? Los tres. Se trata de algo nuevo, una bomba. ¿Una bomba? Me refiero a un éxito, un arrase. Bueno, que por cada minuto que hables van a regalar 100. ¿100? Y con cualquier operador. ¿Con cualquier operador? No bastaba con el oro, el incienso y la mirra. Lo que quieren es hundirme. Y si la voz de la oveja os suena, sí, efectivamente, esa es Anabel Alonso, que prestaría su voz a la oveja negra Rita. Eventualmente, el 3D sería la principal atracción de Holy Night. Sería una película en la que constantemente te estarían tirando cosas a la cara, y como desarrollar esta tecnología llevaba su tiempo, la película tuvo que aplazarse de 2009 a 2010.
Durante todo 2010, Digra se la pasó promocionando esta película como un paso gigantesco para el cine español, mostrando adelantos de su revolucionaria tecnología en 3D en varios cines Yelmo, así como en el Festival de Cannes. También en 2010 anunciaron que con Holy Night estrenarían un nuevo sello, Digra Native Digital 3D, con el que aseguraban que la película estaba hecha en 3D estereoscópico desde el principio y no con un 3D falso hecho más tarde en postproducción que pululaba por aquel entonces en ciertos estrenos. Eventualmente, la película atrajo la atención de varias distribuidoras, principalmente Sony y Universal, que le ofrecieron a Digra propuestas para estrenar la película con 400 copias en toda España, pero había un problema: querían estrenarla en 35 milímetros, lo cual impedía que la película se pudiera proyectar en 3D. Esto, sumado a otros problemas que mencionaré ahora y que impidieron que la película estuviera terminada a tiempo, hizo que Digra Films tomara la arriesgada decisión de retrasar el estreno de nuevo a 2011. Era arriesgada por dos motivos. Primero, porque Holy Night había perdido su puesto de la primera película española en 3D, ya que otra peli animada gallega, La Tropa de Trapo, se había estrenado en 3D aquel octubre de 2010. Y segundo y más importante, el dinero. En aquel entonces, bien fuera por el fracaso de Espíritu del Bosque o por la catástrofe de Los Muertos Van Deprisa, Digra estaba pasando por graves problemas económicos, hasta tal punto que no tenían suficiente dinero como para pagar a sus animadores, y Holy Night finalmente no pudo ser terminada en 2010. No eran el único estudio gallego que estaba pasando por esto. Filmax, así como estudios más pequeños como Habano y Continental, también tenían los mismos problemas, así que todos pidieron ayudas a la Xunta y la Xunta les dijo que se las daría. A mediados de 2011 se revela que la Xunta aún sigue debiendo dichas ayudas, y los animadores de Digra llevan 7 meses sin cobrar, lo mismo con Filmax y los demás estudios, pero mientras que Habano y Continental, al ser más pequeños e independientes, pudieron lograr mantenerse, y Filmax presentó un concurso de acreedores, para Digra no había otra opción. El presupuesto de Holy Night se había inflado a los 12 millones de euros, que parecerá poco, pero para una producción española en aquella época era una bestialidad, y si bien la producción de la cinta había terminado en enero, al ser una película que solo podía estrenarse en Navidad, no había remedio. En verano de 2011, Digra Films cerró sus puertas, se cancelaron las películas de Objetos Perdidos y El Asno de Oro, y para pagar a sus animadores lo que debía, Manolo Gómez vendió los derechos de sus películas a Ymir Entertainment. Galicia, que durante los 2000 había sido la capital de la animación en España, lo perdió prácticamente todo aquel verano. Holy Night, sin embargo, tenía que ser acabada para cumplir contratos con productoras estadounidenses, y la postproducción de la película fue un proceso lento y agonizante en el que Juan Galiñanes y un pequeño grupo hicieron todo lo posible por terminar este proyecto. Fue un final agónico, lo pasamos realmente mal. La financiación se cayó, atravesamos larguísimas temporadas sin cobrar, e incluso acabé retocando los últimos planos de postpo en el ordenador de mi propia casa. Acompañé al productor a despachos de un banco quebrado, donde veía cómo se esfumaba cualquier posibilidad de que el trabajo de mis compañeros y compañeras llegase a las pantallas. Casi todos ellos se tuvieron que buscar la vida fuera de Galicia, porque la industria de la animación se moría después de haber sido un sector estratégico, y yo, pues la verdad es que todo aquello pasó por mí como una pisonadora. Bueno, este es el final de Digra, pero ¿qué pasó con Holy Night? La película fue terminada aquel 2011 y tuvo su estreno en 3D en el Festival de San Sebastián de aquel año, donde al parecer fue muy bien recibida por el público, y después de eso Juan Galiñanes hizo todo lo posible para estrenar la película en cines. Claro, el problema es que Holy Night no es una película fácil de vender, solo podía estrenarse en Navidad y por encima el 3D le había puesto una fecha de caducidad. En 2013, para desgracia de personas como yo, el público había perdido interés en el 3D y los cines cada vez hacían menos proyecciones en este formato. Es triste, lo que en un principio parecía que iba a ser la salvación de Digra acabó siendo uno de los factores que los obligó a cerrar, algo curiosamente parecido a lo que sucedió con otra compañía de la que ya hemos hablado. En 2012 y 2013 la película se estrenaría directamente a DVD en países como Estados Unidos e Inglaterra, y finalmente, en las navidades de 2014 y 2015, una muy pequeña distribuidora gallega llamada Mr. Misto Films estrenó la película en un circuito alternativo, haciendo pases en teatros y centros culturales de distintas zonas de Galicia, lo cual finalmente le permitió presentarse a los Goya en 2016, perdiendo Atrapa la Bandera. Tras esto, ni rastro de Holy Night en DVD y en plataformas digitales, y encontrarla en internet es más difícil que buscar una aguja en un pajar, así que la única forma de haberse visto la cinta en España es o habiéndola visto en el Festival de San Sebastián o en una de esas proyecciones especiales.
¿A que no adivináis quién se vio Holy Night en una de esas proyecciones? Efectivamente, en la Navidad de 2014 un servidor se vio Holy Night en el Mar de Vigo, así que puedo presumir de ser una de las pocas personas que pudo verse esta película en cines. En su día la disfruté mucho, pero quería revisionarla para este vídeo, y tras mucho buscar, en serio mucho, descubrí que la película está disponible de forma gratuita en la plataforma estadounidense Tubi, y utilizando un VPN pude volver a verla por primera vez en años, en inglés. Sí, la versión original en español sigue perdida y es una pena porque tenía muchísimo carisma que este doblaje inglés bastante mediocre le ha quitado. Pero vamos poco a poco. Partiendo de un planteamiento que, como ya dije anteriormente, me parece muy creativo e ingenioso, la película toma una estructura de guión más o menos igual a la del Bosque Animado y Espíritu del Bosque, pero de una forma algo más convencional. La trama principal es la del elfo y la pastora yendo en busca del niño Jesús y el trineo, mientras que a la vez está la trama de los dos bandos de Santa Claus y el Belén enfrentándose, y la película corta de vez en cuando a la oveja Rita como si fuera Scratch the Ice Age. También hay otras subtramas más pequeñas, como una con los Reyes Magos intentando entrar en el Belén, pero pasando por problemas de aduanas y el Rey Herodes, pero el caso es que a lo largo de la cinta veremos cómo todas ellas se entrelazan y culminan en un clímax final en el que tendrán que unirse para acabar con un mal mayor, el niño humano, que los juguetes ven como una bestia gigante, lo cual es bastante gracioso sinceramente. Pero ¿cómo ejecuta esta estructura de guión la película? ¿De una forma igual de encantadora como El Bosque Animado o de una forma más confusa como Espíritu del Bosque? Pues pichi pichá. Holy Night es una película que está bien, tiene sus momentos entretenidos, ideas muy creativas, las formas de las que juegan con el Belén y que todos son juguetes son muy ingeniosas, y de vez en cuando tiene buenos golpes de humor, en concreto con la oveja con la voz de Anabel Alonso, que en inglés pierde bastante la gracia, pero que en la versión española se roba la película. A ver. O sea que con esto del digital 3D, ¿yo voy a poder salir de la pantalla? ¡Mola! Oye, ¿y podré pegarle collejas a la gente? Ok, firmo, pero en los créditos quiero salir antes que Santa Claus y quiero tener un trineo como el suyo y 3 camellos. Oye, y yo no me desnudo, ¿eh? De nuevo, me da pena no haber podido verla en español porque de cosas que recuerdo y de escenas que he visto en YouTube, se nota que en el doblaje inglés se ha perdido mucho encanto. Fuera de eso, la película tiene problemas, los dos protagonistas no son muy interesantes, el romance que acaba desarrollándose entre ellos se siente muy forzado, la batalla final no es muy entretenida y se alarga demasiado para mi gusto, y creo que la película en general se siente algo larga. Dura 96 minutos y podría haber durado unos 10 minutos menos. No obstante, sigue sin parecerme una mala película y creo que si pudiera verla en español le subiría la nota. En cuanto a la animación, creo que el diseño de los juguetes es muy bueno, los muñecos de madera del Belén tienen diseños geométricos muy curiosos que contrastan de una forma muy interesante con los muñecos de plástico de Santa y los elfos. Es una cinta muy colorida y aprovecha muy bien el concepto de que toda la acción de la cinta sucede en un escenario en miniatura y los distintos gags visuales que pueden salir de que todo sea de un juguete. Aunque creo que en las texturas y los movimientos de los personajes han tenido cierto bajón desde Espíritu del Bosque, donde en esa película los movimientos de los personajes eran suaves y ya veíamos a Digra utilizar el Squash and Stretch. Aquí vuelven a ser algo más bruscos y toscos, y en cuanto al trabajo en las texturas es extraño. Mientras que todo lo de Papá Noel luce muy bien, de hecho esos duendes con ruedas me parecen lo mejor animado de la película, los juguetes del Belén parece que están hechos también de plástico en vez de madera, no hay texturas de pelo en esta película, lo cual hace que partes como la lana de la oveja Rita luzcan algo raras, y personajes como el niño humano y la madre directamente no tienen texturas ni en la piel ni en el pelo, lo cual es extraño porque desde el Bosque Animado todos los personajes humanos de Digra han tenido cabello con texturas y poros en la piel. Supongo que casi todo el presupuesto se gastó en desarrollar las tecnologías 3D, y en ese sentido me da pena no haber podido ver la película en 3D, porque en muchos momentos te lanzan cosas a la cara a lo Spy Kids si hubiera estado chulo. De hecho, me da pena en general que Holy Night no tuviera el estreno grande que se merecía y que su versión en 3D y su versión original en castellano sean actualmente los media. Aun con sus fallos, es una película entretenida que podría haber sido El canto de cisne de Digra, y es claro que su equipo puso mucho esfuerzo en ella. En cuanto a Juan Galiñanes, afortunadamente hoy en día goza de éxito gracias a haber sido uno de los escritores de La Calamada quien a hierro mata. De Manolo Gómez no se sabe mucho tras el cierre de Digra. Parece que actualmente se dedica a la pintura y fue entrevistado sobre esta labor en 2015 por la TVG, mientras que el resto del equipo o se ha retirado o trabajan en otros estudios de animación españoles hasta el día de hoy. Realmente es una pena cuando lo piensas. Puedes criticar cuanto quieras a Digra Films. Sí, quizás sus películas no fueran las mejores y quizás su animación no ha envejecido bien, pero aquí había un equipo lleno de gente talentosa que puso todo su esfuerzo y pasión en hacer buenas películas, que innovaron y trajeron cambios nunca antes vistos en la
animación española y que fueron uno de los mayores pilares de la entonces floreciente industria de la animación gallega de los 2000. Y demonios, sus películas fueron mi nostalgia y defenderé El bosque animado. Es una película que aún a día de hoy es muy encantadora y bonita, y si eres capaz de ignorar su algo desfasado apartado técnico, verdaderamente merece un visionado. Fueron pioneros de la animación 3D en España y Europa, e hicieron que la animación gallega se reconociera internacionalmente y mostraron al mundo nuestra cultura, que hay más cosas en España que toros, sevillanas y paellas. Habrán caído en el olvido, pero yo siempre los recordaré. Gracias Digra y gracias Manolo Gómez por enseñar al mundo que los gallegos también podemos hacer cine de animación.